Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una clase del Diplomado de Producción de Vino por parte del CESBC. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar. Es un tema que en realidad queda como muy olvidado, queda como un paso secundario en importancia muchas veces en las bodegas que existen hoy en día. Y en realidad es un tema que ha causado un poquito de desconocimiento o desconcierto acerca del funcionamiento verdadero de lo que implica el proceso. Sin embargo, la idea de hoy es tratar de construir lo que es la temática que viene siendo la conversión maloláctica. Es en realidad un tema en el que todos estamos tan acostumbrados y más que nada en la producción entendemos que es muy posible que todo este proceso se pueda llevar a cabo, ¿no? En cuestión del ambiente. Sin embargo, la idea de que nosotros comprendamos cómo funciona la conversión maloláctica en sí es en realidad entender todos los parámetros que implican tener ese perfil aromático que nosotros deseamos tener en el vino. Y si bien suele aparecer con muy buenos segmentos en las cuestiones organolépticas del vino, definitivamente es algo bastante interesante ver cómo la tecnología ha avanzado para descifrar la conversión maloláctica y sus efectos en el vino, por lo cual a mi parecer siempre fue un tema que debíamos de explicar y de desplayar con un poquito de especificaciones, con la finalidad de tratar de ver todas las variables que pueden existir en lo que es una conversión maloláctica, que si bien muchos productores logran ejecutar de manera fácil y sin problemas, definitivamente creo que el vino puede tener un gran aspecto peculiar si nosotros nos enfocamos en este proceso en específico, ¿no? Y si le damos el debido respeto para producir en realidad un vino con atención en todas las variables, ¿no? Entonces, la idea de hoy es tratar de discernir un poco acerca de lo que es la conversión maloláctica, entenderla, vamos a definirla como tal, vamos a hablar de los microorganismos que la generan, vamos a ver los tipos y las condiciones que requieren ese tipo de malolácticas y finalmente vamos a descubrir los efectos y todas las percepciones que pueden tener en diferentes tipos de vino o diferentes estilos, por lo cual vamos a tratar de irnos un poco lento, pero definitivamente muy detallistas en esos aspectos, ¿no? Y bueno, nosotros entendemos a la conversión maloláctica como una conversión de ácido málico a un ácido láctico que es ejecutado por medio de unas bacterias lácticas, que usualmente en la industria normalmente se manejan con las siglas LAB, ¿no? Lactic Acid Bacteria, y en particular se refiere a un proceso o a un tipo de conversión en el cual nosotros tomamos dos tipos de ácidos distintos, que es el ácido málico, que usualmente nosotros asociamos con las manzanas, por ejemplo. Y este ácido málico suele ser muy agresivo, suele ser un ácido bastante perceptible en el paladar y suele ser algo que inclusive nos hace tener muecas, ¿no? Cuando nosotros mordemos una manzana verde, por ejemplo. Esa acidez málica es algo que en realidad se denota como un perfil superior en la percepción de boca, ¿no? Pero si nosotros nos referimos entonces a otro tipo de ácido como lo es el ácido láctico, si nosotros recordaremos en su momento, el ácido láctico es un ácido orgánico que ya finalmente ocurre después de ciertos tipos de conversiones, ¿no? De fermentaciones. En este caso la acidez láctica es aquella que es un poquito más suave, nos recuerda un poquito más a la acidez de la crema, del yogurt. Algo definitivamente no tan agresivo como lo es la acidez málica. Y entonces la idea de este tipo de conversión en los vinos habla de que nosotros podemos tener un vino con una acidez bastante agresiva. Pero gracias a este tipo de conversión los vinos se vuelven un poco más tersos, se vuelven un poquito más ligeros en el paladar. Esa acidez no suele ser tan invasiva y finalmente tenemos algo que en realidad puede complementar bastante. Además de que la importancia de la conversión maloláctica influye mucho en
en producir un producto final estable, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que buscan muchísimos productores en el caso de hablar del vino tinto, ¿no? Por eso se dice que en particular cuando nosotros cambiamos de acidez málica a una acidez láctica, también nos podemos referir a una desacidificación. Esto quiere decir que existe como una acidez que puede ser muy tirada en la escala del pH hacia algo más hacia el 3.0, 3.3, pero en particular la acidez málica nos ayuda el componente del acidez málico convertido en ácido láctico nos ayuda a estabilizar el pH de manera que nuestro vino no se sienta tan abismal en ese aspecto y por ende pues tengamos un producto que tenga un pH muchísimo más establecido por el rango de los 3.4 o 3.5 dependiendo del vino del que estemos hablando, porque como recordaremos el vino blanco va desde el 3.0 al 3.3 usualmente, y el vino tinto suele irse del 3.3 al 3.6, ¿no? Entonces la idea es entender el concepto de desacidificación como algo que en realidad quita un poco de esa acidez bastante agresiva y que al final sube un poco más hacia la escala del pH de acuerdo a la alcalinidad, ¿no? Entonces no quiere decir que en realidad estemos cambiando el pH de una manera bastante agresiva. Sin embargo, sí estamos produciendo un cambio en el pH debido a que el ácido málico suele tener muchísima más importancia en el pH que lo que sería el ácido láctico en el aspecto de la acidez que se genera, ¿no? Y bueno, esto es muy importante entenderlo porque muchos de los productos que hoy en día están en el mercado tienen mucho énfasis en el laboratorio y en particular buscan tener como mayor especialidad por ese campo del análisis. Entonces, para nosotros entender cómo es que esta conversión se lleva a cabo, hay que entender que existen bacterias lácticas naturalmente en la uva. Entonces nosotros en el medio ambiente también podemos encontrar bacterias lácticas. Sin embargo, debería de ser un ambiente un poco más específico, hablando del entorno de una bodega en particular, que es en donde se ha ejecutado con anterioridad la conversión maloláctica. Entonces, si nosotros en realidad quisiéramos cultivar o llevar a cabo una conversión maloláctica espontánea en base al entorno que nosotros tenemos, debería de ser un entorno que en realidad ya nosotros hayamos verificado que está el tipo de organismo que en realidad queremos que inocule o que tenga efecto sobre nuestro vino, ¿no? Un organismo que en un momento más hablaremos de ellos. Y finalmente existen muchos parámetros por los cuales sí puede haber una conversión maloláctica, pero también puede haber una conversión maloláctica que pueda estropear tu vino. Entonces, una de las cosas que muchos recomiendan es que no se lleve a cabo de una manera natural. Pero si se va a llevar a cabo de una manera natural, tiene que venir con ciertos parámetros de acuerdo al tipo de microorganismo que pueda estar obteniendo en nuestro vino, ¿no? Que pueda estar obteniéndose y que pueda estar obteniendo el alimento de nuestro vino. Entonces, como les mencionaba, es un proceso que en realidad pasa con pocos blancos, y esto sucede porque los blancos en realidad se van más tirados a la escala del pH más hacia el 3 en este aspecto, o sea que tienen una acidez málica que aporta frescura, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros promovamos este tipo de conversión maloláctica en un vino blanco va a crear va a suceder que nuestro vino no va a ser tan fresco en particular a como era antes. Entonces, para muchos blancos, por ejemplo, aquellos blancos sin barrica que vibran más por su acidez, que vibran más por esa frescura, hablando de un vino de la misma añada en particular, nosotros entendemos que al promover esta conversión, la frescura que nosotros buscábamos se va a perder. Puede ser muy bueno aportar complejidad con la conversión maloláctica si nosotros preferimos estar en otra zona, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos hacia Querétaro, si nosotros nos vamos hacia Aguascalientes, en donde las zonas
cuentan con excesiva acidez, finalmente nosotros tenemos suficiente acidez para que la conversión maloláctica se lleve a cabo y que finalmente no tengamos como que una gran pérdida de frescura. Ese es el principal parámetro por el cual muchos de los vinos blancos no se promueve esta conversión. Sin embargo, en la región, así como nosotros podemos encontrar en Baja California mucho Chardonnay, por ejemplo, mucho Chenin Blanc, existen muchos puntos por los cuales podríamos promover esta conversión maloláctica en un vino blanco con barrica, ya que solemos utilizar esas uvas con mayor intensidad de compuestos, hablando de los ácidos o hablando de los de todos sus aromas, ya que este tipo de intensidad de la misma uva puede en particular estar equiparada con la barrica, y nosotros podemos en realidad producir un vino bastante complejo que también tenga este carácter láctico, ¿no? Que tenga estas notas como de crema, esta sensación, esta textura o el cuerpo que nosotros podamos definir en boca, en realidad sea bastante agradable, junto con los demás aromas y la complejidad que ellos nos van a presentar. Entonces es una conversión que en realidad no se utiliza en tantos blancos, solamente en ese tipo de blancos que tienen una excesiva acidez y que pueden inclusive soportar el tiempo en barrica, ¿no? En ese aspecto. Se recomienda ampliamente en tintos, debido a que en particular los tintos suelen ser muy desbalanceados si no se aplica este tipo de conversión en sí. Pero esto ya dependerá del tipo de tinto que nosotros tengamos, porque probablemente el tipo de pH que tenga nuestro tinto pueda influir grandemente en el tipo o en la manera en la que se desarrolla nuestra conversión maloláctica. Por lo cual, hablando de zonas más cálidas, en donde habíamos comentado que el pH suele subirse más hacia el lado de la alcalinidad, finalmente lo que va a ocurrir es que estas bacterias lácticas van a batallar un poco para poder desarrollarse y en realidad otorgar un perfil deseado en cuestión de aromas en nuestro vino, ¿no? Entonces, en los tintos casi siempre suele suceder. Inclusive en vinos tintos sin barrica y con barrica casi todos tienen maloláctica. He visto casos contados en los cuales sí hay vinos que no tienen maloláctica y que deciden embotellarse de esa manera, pero finalmente esto también puede ocasionar un problema si nosotros decidimos hacer este tipo de vinos, por ejemplo, sin filtrar o que finalmente no cuidamos muy bien el proceso y que estas bacterias lácticas en realidad se puedan desarrollar otorgando efectos no deseados como un poco de carbonatación que pueda ir disipando los corchos o dándole salida una vez que ya está embotellado, ¿no? Por lo cual dependerá mucho del tipo de estilo que nosotros queramos proponer. Y bueno, principalmente los efectos que van a ocasionar en el vino en esta cuestión es, primero que nada, una estabilidad de componentes de color y aromas, porque cuando nosotros fijamos el pH, nosotros obtenemos que a partir de ahí es el último cambio brusco que nosotros podemos tener en cuestión química después de la maloláctica, ya que nosotros pasamos por la fermentación alcohólica, como fue el caso. Después es cuando ocurre una conversión maloláctica, de lo cual hablaremos más adelante. Y en particular lo que va a ocurrir es que estos cambios drásticos de pH que empezaron desde que llegó la uva hasta que terminó la primera fermentación, en particular este es el último punto en el cual nosotros tenemos un cambio de pH y logramos una estabilidad en el producto que va a hacer que nuestros aromas y que nuestro color en realidad sean un poquito más estables, o que por lo menos sepamos qué tan difícil o qué tan fácil va a ser que estos mismos componentes se mantengan estables, ¿no? Entonces, a partir de este momento, después de la conversión maloláctica, al vino no hay nada que lo proteja. Básicamente nosotros tenemos el uso de los contenedores que tienen tapa ajustable, por ejemplo, o que nosotros utilicemos el contenedor adecuado para preservar a este vino sin menor contacto con el oxígeno, con la finalidad de proteger el vino, ya que a partir de la conversión maloláctica hay muy pocas maneras en las que el vino se puede proteger por sí solo. Por lo tanto, va a necesitar de nuestra ayuda para que nosotros podamos en realidad conservarlo de la mejor manera. Lo que va a ocurrir también en el vino es en particular es que el vino va a presentar una acidez menos agresiva y va a haber una amabilidad en boca,
lo cual en particular se agradece, ya que usualmente la acidez puede generar inclusive picos en el paladar si nosotros combinamos, como por ejemplo con comidas picantes. Podemos hablar de que el alcohol o los taninos se sienten un poquito más elevados si tenemos demasiada acidez. Entonces es algo muchísimo más profundo que simplemente hacer una conversión maloláctica para dar un perfil de sabor. En realidad vamos a tener otros efectos contiguos que no tienen que ver solo con la acidez, ¿no? O sea, estamos viendo influencia de la tanicidad, que se siente más agresiva con mayor acidez. Y finalmente vamos a tener esta amabilidad en boca que puede hacer que todos los elementos se manejen de una manera bastante balanceada y que podamos en realidad estar más cercano a lo que es un vino balanceado en este aspecto, ¿no? Bajando esa acidez agresiva y cambiándola con una acidez un poquito más amable, ¿no? Entonces, uno de los puntos también más importantes es que el pH del vino se estabiliza. Entonces, cuando nosotros tenemos este número del pH ya bien definido, podemos predecir un poco qué tan fácil o qué tan rápido o qué tan lento puede evolucionar el vino en particular. Entonces, para nosotros es importante conocer este aspecto, debido a que dependiendo del estilo de vino que estemos produciendo, nosotros lo que buscamos es que el vino avance de cierta manera, o que avance más rápido en la evolución, o que avance más lento, por lo cual el pH viene siendo un parámetro súper importante en las bodegas. Lo hemos repetido en varias ocasiones, por lo cual es muy bueno utilizar este tipo de información que tenemos en la bodega para que nosotros podamos en realidad preparar logísticas en base a nuestros envíos de vino, nuestros embotellados, en fin, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces de los microorganismos que los generan. En particular, vamos a hablar de las bacterias lácticas, que tienen el efecto de sintetizar compuestos continuamente. Una vez que nosotros tenemos un vino con bacteria láctica de cualquier medio, nosotros vamos a entender que estas bacterias lácticas van a tomar muchos de los compuestos que tiene el vino y van a hacer un efecto similar a lo que hacen las levaduras con la fermentación, ¿no? Las levaduras en particular agarran compuestos, los metabolizan y finalmente crean otros compuestos a partir de ellos, que es en donde se generan los aromas que va a tener nuestro vino resultante. Sin las levaduras no podríamos generar esos aromas que nosotros podemos encontrar en el vino. Y definitivamente las bacterias lácticas tienen una función similar. Van a obtener básicamente estos compuestos, los van a sintetizar y finalmente después de ahí se pueden formar otros compuestos que finalmente pueden marcar el perfil aromático de un vino, ¿no? Uno de estos compuestos, por ejemplo, es el conocido diacetilo, que es un compuesto que nos recuerda inclusive a la mantequilla, razón por la cual pues tenemos la imagen de las palomitas aquí en este aspecto, ¿no? Sin embargo, esto quiere decir, y mucho se habla de que la conversión maloláctica nos va a dar aromas a mantequilla, y el efecto que va a tener es bastante brusco. Sin embargo, si nosotros entendemos la naturaleza de las bacterias lácticas y de cómo se pueden desarrollar mejor o peormente, nosotros vamos a entender que sí se puede lograr un vino que en realidad no tenga un aspecto muy marcado de mantequilla. Se habla mucho de un Chardonnay de Napa, por ejemplo, un Chardonnay de California, que tiene un carácter bastante interesante a mantequilla. Y se habla de la conversión maloláctica siendo en particular la culpable de esto. Y sí lo es, sin embargo, podría haber otra manera en la cual nosotros podamos controlar este tipo de proceso para que el mismo diacetilo sea el compuesto que las mismas bacterias lácticas absorban y finalmente lo sintetizan en otro compuesto que finalmente no va a ser tan expresivo con la mantequilla como lo es el diacetilo, ¿no? Entonces, sí hay maneras de lograr un vino con maloláctica que en realidad no tenga tanto carácter de maloláctica. Solo hay que entender un poco acerca de la naturaleza de las bacterias y finalmente pues, ver cómo podemos optar por eso, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces del óptimo desarrollo de estas mismas, que ocurre a unos 20 a 30 grados centígrados. Como toda bacteria, en realidad es muy complicado hablar de un crecimiento estable y sano de una bacteria láctica si no es en estos parámetros de 20 a 30 grados centígrados, ¿no? Lo cual nos indica por qué en particular
Suele suceder más con los tintos, ya que la temperatura de fermentación de los tintos suele estar entre estos rangos de temperatura y finalmente cualquier temperatura que sea un poco más elevada que eso puede ser algo que pueda estropear el vino, ¿no? Entonces, finalmente, en los blancos tenemos una temperatura de fermentación muchísimo más baja, hablando de los 11, 19 grados centígrados, si ustedes lo quieren ver así. Y finalmente lo que va a ocurrir es que si nosotros tenemos este tipo de conversión en esas temperaturas, la bacteria láctica va a ser muy difícil que se desarrolle adecuadamente, volviéndola un carácter de estrés y que finalmente pueda producir aromas no deseados, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nosotros entendemos que el vino tiene que estar a esa temperatura y las bacterias se van a desarrollar, pues no solo estamos hablando de bacterias lácticas, estamos hablando de otros microorganismos que pueden ser dañinos para el vino, por lo cual nuestro proceso debe de ser lo más inocuo posible para que en realidad lo único que esté creando en realidad cambios en la percepción del vino sean en realidad solo las bacterias lácticas. Por lo cual, hablando del aspecto de producir vino natural, por ejemplo, puede ser algo muy muy importante el entender que la sanitización es uno de los aspectos más importantes para que esto se lleve a cabo. Entonces, definitivamente queremos promover el uso de los productos bien sanitizados y finalmente de una higiene en bodega que va a ser pauta para poder llevar a cabo una conversión maloláctica muchísimo más amigable, ¿no? Y las principales 3 familias de bacterias lácticas que se pueden encontrar en el vino van a ser las Lactobacillus, van a ser las Oenococcus y van a ser las Pediococcus en particular. En su momento se consideraba una cuarta bacteria que se conoce como Leuconostoc. Sin embargo, poco a poco con los análisis de los vinos en cuestión, hablando ya después de los 90s, se empezó a entender que el Leuconostoc en realidad era una variedad muy distinta a lo que en realidad era lo que le daba este perfil de aromas a mantequilla y de productos lácteos en el vino, ¿no? Ya después se categoriza como Oenococcus y estos son básicamente las 3 familias que en particular van a poder realizar la conversión maloláctica de la mejor manera. Vamos a hablar de la primera. La primera es la que se conoce como Lactobacillus, que en particular es justamente el género de los lactobacilos que nosotros podemos encontrar en muchos yogurts, por ejemplo. Es el principal actor en malolácticas espontáneas. Como en su momento les mencionamos en esta presentación, las bacterias lácticas se encuentran justamente en la uva. Entonces, si nosotros utilizamos un estilo, un perfil de producir un vino que en realidad tenga poca intervención, o sea, bajamos el uso del sulfito o en realidad lo dejamos a un lado y nosotros procuramos en particular ir por una fermentación espontánea, la maloláctica o las bacterias lácticas también van a desarrollarse de manera espontánea, solamente que hay que entender entonces que el pH debe de ser lo suficientemente bueno para que ninguna otra bacteria se pueda desarrollar más que las bacterias lácticas en ese aspecto, ¿no? Algo que hay que entender de las bacterias lácticas es que en realidad son muy aguerridas, son muy resistentes a estos parámetros de alcohol, pueden tolerar notas elevadas de grado alcohólico, en particular la Oenococcus. Sin embargo, hablando de la Lactobacillus, el crecimiento de este tipo de cepa en particular en el vino termina entre los 5 a los 6 grados de volumen alcohólico. Entonces, a partir de ahí es cuando otras familias de bacterias lácticas empiezan a tomar mayor importancia en ese aspecto, ¿no? Como en su momento también se dijo, hay algunas levaduras, por ejemplo, que pueden desarrollarse inclusive entre los 4 a los 5 grados de alcohol y ya después Saccharomyces cerevisiae es quien toma las riendas de la fermentación alcohólica. Es algo similar a lo que pasa aquí con los lactobacillus. En particular, los lactobacillus tienen un buen empuje para arrancar una fermentación o una conversión maloláctica espontánea. Sin embargo, va a haber un punto en el cual estas bacterias le dejen el paso a otros microorganismos que en particular van a tener rienda suelta una vez que entendamos que ellos toleran mejor el alcohol que el lactobacillus, ¿no? Aquí
Una ventaja del lactobacillus es que existe una baja producción de ácido acético en presencia de azúcares. Algunos azúcares que se utilizan o que quedan inclusive en el vino se pueden utilizar para que las bacterias lácticas se desarrollen. Y esto lo menciono porque muchas veces se cree que cuando tenemos una maloláctica, nosotros hablamos de un vino terminado, un vino que probablemente ya no tenga mucho de azúcar en particular, pero ese azúcar también puede ser una herramienta para impulsar el crecimiento de estas bacterias, ¿no? Entonces, dependerá mucho de qué estilo de vino estemos hablando, porque puede que nosotros queramos hacer un vino que tenga un tipo de inoculación distinto, ¿no? Puede ser una fermentación o conversión maloláctica espontánea, en la cual no inoculamos absolutamente ninguna cepa. Sin embargo, al final el vino, inclusive en fermentación o después de la fermentación, siempre va a tener un grado de azúcar residual que probablemente no sea perceptible si nosotros terminamos la fermentación, llegando inclusive a 0 grados Brix, pero finalmente el hecho de que llegue a 0 grados Brix no significa que tu vino en realidad tenga 0 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, todo dependerá mucho de qué tipo de estilo de maloláctica estemos llevando a cabo. Y el hecho de que nosotros produjamos una baja producción de ácido acético es ya una gran ventaja. El ácido acético es aquel que nos recuerda mucho al vinagre, y finalmente existen otras bacterias como Acetobacter que la producen, por lo cual el pH tiene que estar como muy bien impulsado para que nosotros en realidad no permitamos que Acetobacter se desarrolle tan fácilmente, ¿no? El metabolismo complejo que presenta la lactobacillus hace que se generen unos aromas que son bastante marcados en el perfil final del vino, por lo cual es algo muy importante de entender, ya que esto es básicamente la razón por la cual los vinos naturales gozan de una gama aromática bastante impresionante, ¿no? Y esto es porque el lactobacillus contribuye mucho a ese tipo de aromas, y que finalmente aquellos vinos naturales, la maloláctica es uno de los aspectos que más se tiene que cuidar para que nosotros produjamos un vino estable, que sea de aromas bastante limpios y que sean de aromas marcados, junto con esa complejidad aromática que no creo que alguien lo vea de mala manera, ¿no? Ahora, vamos a continuar con el siguiente microorganismo, que es Oenococcus. Y en particular, Oenococcus es el principal actor de malolácticas por inoculación. Esto quiere decir que esto es una bacteria que en realidad se inocula debido a que se encuentra muy disponible comercialmente, ¿no? Nosotros la podemos encontrar en pequeños frascos, en pequeñas bolsas. Finalmente, lo que ocurre con la Oenococcus, por su fácil reproducibilidad y su fácil adaptación al medio de lo que es el vino semi-terminado, es que cuenta con una tolerancia a altos niveles de alcohol, ¿no? Algunos llevan inclusive a 14 grados de alcohol, por lo cual se pueden desarrollar bastante bien en este tipo de vinos que tienen una fermentación alcohólica terminada, ¿no? También existe una tolerancia a pH de nivel ácido, lo cual hace que tengamos, a pesar de mucho, así como tenemos en realidad familias de diferentes cepas que tienen como mayor adaptabilidad a ciertos parámetros, pues nosotros vamos a encontrar que este tipo de cepas de las Oenococcus en realidad tienen un poquito más de tolerancia a este tipo de pHs, por lo cual no va a haber ningún problema de reproducibilidad en el medio. Y también producen mucho diacetilo, por lo cual muchas veces este carácter de mantequilla, gracias a que muchos de los productores inoculan sin tomar riesgo y finalmente pues inoculan con este tipo de cepa, finalmente va a hacer que produzcan estos caracteres de mantequilla que suelen ser los asociados con este tipo de conversiones. Y finalmente vamos a terminar con la familia de los Pediococcus. La familia de los Pediococcus es en realidad aquella familia que nadie desea, es en realidad asociada a la producción de aromas indeseables. Usualmente se encuentra en el ambiente, y finalmente si nosotros tenemos ciertos parámetros como las temperaturas o el manejo de los pHs o el descuido del vino en particular, en el caso del oxígeno por ejemplo, existen malolácticas que se desarrollan en base a la Pediococcus, que finalmente nos va a otorgar
mucha producción de aromas que no son tan agradables como el diacetilo o inclusive otros aromas que nos van a recordar a la crema, en fin, ¿no? Es un precursor, en particular, toda la manera de sintetizar de las pediococcus es un precursor en particular muy importante para producir aminas biogénicas, de las cuales ya hemos hablado anteriormente, que son algunos aromas que en realidad no se desean en el vino, que son como la cadaverina, la putrescina, el aroma inclusive a ratón, algo similar, por lo cual se trata de que la pediococcus no sea la cepa que en realidad domine una conversión maloláctica. Muy pocos casos existen de gente que ha intentado en particular inocular con pediococcus, por ejemplo, en vez de con oenococcus en el caso anterior, y finalmente existe algo muy muy curioso. Sin embargo, algo que es de suma importancia conocer es que existe una fácil reproducción de este tipo de cepa en ambientes con alto pH, es decir, un pH un poco más alcalino. Entonces, las zonas que tienen como una calidez muchísimo más marcada en su clima van a ser como las más susceptibles a que pediococcus en realidad exprese muchísimo más este tipo de sensaciones que no deseamos en el vino. Por lo cual es importante considerar que si nosotros somos de una zona cálida, nosotros tenemos que fijarnos entonces en el pH, inclusive desde que piscamos la uva, con la finalidad de proponer en particular algo que en realidad pueda hacer que la pediococcus no se desarrolle tan bien. Sin embargo, en otras zonas que vamos a tener más frescura, en el caso de Querétaro, por ejemplo, que vamos a tener un pH muchísimo más ácido, pues en realidad puede que pediococcus no sea tanto un problema y que en particular nosotros llevemos a cabo otro tipo de malolácticas dependiendo del perfil que nosotros queramos, ¿no? Pero eso sí, existen, aparte de diferentes cepas que pueden llevar a cabo la fermentación maloláctica, existen diferentes tipos de maloláctica. Todas en particular se van a enfocar en transformar el ácido málico al ácido láctico. Sin embargo, estamos hablando de los 3 tipos de momentos en los cuales se refieren a qué tipo de maloláctica estamos llevando. Cada una con diferentes ventajas y desventajas, ¿no? Todas van a tener sus ventajas y desventajas. Pero para ir detallando un poco vamos a hablar de las 3 a las cuales nosotros nos referimos. Suelen confundirse o suelen asociarse las primeras 2 que se conocen como la coinoculativa y la cofermentativa, ¿no? Después sigue la secuencial, que es en particular la que muchos de los productores utilizan. Ya dependerá del momento en cuando lo hagan, pero finalmente cada una tiene ciertos parámetros de rango que nosotros vamos a observar un poquito detenidamente, ¿no? Y vamos a hablar de la coinoculativa. La maloláctica coinoculativa se refiere a que se agrega simultáneamente junto con la levadura que nosotros estamos agregando para inducir la fermentación alcohólica, ¿no? Esto se refiere también a que si nosotros vamos a crear una fermentación alcohólica espontánea, finalmente estamos haciendo una especie de coinoculación con las bacterias lácticas que también se encontraban en la uva misma, por lo cual se puede considerar este tipo de arranque de conversión como conversión coinoculativa o conversión de agregada simultáneamente, ¿no? Ahora, esta bacteria láctica en realidad comienza a aclimatarse al ambiente del mosto. Esto quiere decir que aunque no tengamos un grado alcohólico en su momento, finalmente sí tenemos otros parámetros como el pH, que van a influir mucho en la manera en la que esta bacteria láctica se desarrolla. Y finalmente esta bacteria láctica va a promover un crecimiento bastante sano con la adaptabilidad para que una vez que llegue este pH final y que nosotros en particular también tengamos un grado alcohólico elevado y que muchas de las levaduras que estaban en el mosto finalmente terminen su labor, es ahí cuando esta bacteria láctica empieza a tomar forma y finalmente empieza a utilizar como todos los nutrientes que quedan en el vino para poder en realidad otorgar el perfil deseado y pues promover una conversión maloláctica sana, ¿no? Existe básicamente una selección de cepas que en particular se utilizan con la finalidad de
de inocularse con ciertas levaduras para la fermentación alcohólica, por lo cual es importante contactar con nuestro proveedor pruebas que se hayan hecho anteriormente o que nosotros inclusive comprendamos eso desde un punto de vista técnico y químico, para que nosotros entendamos que de estar en conjunto con cierta cepa de Saccharomyces, por ejemplo, va a ayudar a que en realidad esta bacteria láctica se desarrolle mejor en el futuro, ¿no? Va a haber este tipo de maloláctica que se lleva a cabo, puede generar cambios bastante considerables de pH, por lo cual es algo muy recomendable monitorear con análisis o con pruebas en realidad rápidas cómo va cambiando el pH hasta lograr pues esta estabilidad que nosotros estamos buscando, ¿no? Y a partir de ahí tomar acciones en base a lo que va a suceder con el vino posterior a la conversión maloláctica. Y este tipo de inoculación, este tipo de coinoculación va a ayudar a impulsar los aromas frutales en el vino. Entonces toda la cuestión aromática de frutas que pudo haber tenido nuestra uva finalmente se va a impulsar gracias a este tipo de conversión maloláctica. Luego está la cofermentativa. Esta básicamente es el parámetro para agregar la bacteria láctica antes de finalizar la fermentación alcohólica. Puede tener este tiempo, inclusive antes de finalizar la fermentación alcohólica, podemos agregarla en cualquier rango, ¿no? Desde que empieza a fermentar, inclusive un día o 2 días después, hasta inclusive unos 3 días antes de que termine la fermentación alcohólica. Finalmente, esto lo que va a ocasionar es que si nosotros entendemos que esta bacteria láctica se introduce en este tipo de rango, va a crear una especie de antagonismo contra las colonias de levaduras. Cuando nosotros agregamos este tipo de cepa durante la fermentación, esta cepa se vendría considerando como una especie de agente enemigo dentro de lo que es el mosto, ya que en su momento las levaduras tuvieron la ventaja de multiplicarse y finalmente la bacteria láctica es la que apenas está empezando a reproducir, pero definitivamente va a ser más difícil que esta bacteria láctica se reproduzca si tenemos una colonia gigante de levaduras que están consumiendo estos compuestos y estos nutrientes, por lo cual la ventaja de la coinoculación es que finalmente existe muchísimo más tiempo para que estos dos microorganismos se desarrollen. Cuando nosotros despalillamos la uva en el tinto, por ejemplo, nosotros le incorporamos frío para que no comience una fermentación espontánea y que finalmente podamos permitir que esas colonias de levaduras, por ejemplo, se multipliquen de una manera muchísimo más estable para que más adelante no existan problemas de fermentación estancada. Entonces la misma bacteria láctica también necesita ese empuje para que nosotros podamos incorporar ese tipo de fermentación. La cofermentativa en particular es algo que necesitamos entender que los microorganismos deben de tener un funcionamiento correcto. Esto quiere decir que si nosotros vamos a promover la coinoculación de este tipo de bacterias o la cofermentación con este tipo de bacterias, las levaduras, por ejemplo, tuvieron que haber sido iniciadas con starter, por ejemplo, de manera que su colonia se hubiera reproducido bien para tener pues en particular un perfil sano de ambos aspectos, ¿no? Si nosotros permitimos que esa bacteria láctica se reproduzca de una manera muy acelerada, puede que inclusive ocasione problemas con la misma levadura que está realizando la fermentación alcohólica y puede generar algún tipo de fermentación estancada. Sin embargo, no suele ser tan frecuente con aquellas bacterias que nosotros tenemos comercialmente disponibles, ya que están algunas preparadas para cofermentar o inclusive para agregarlas después, ¿no? Que es de lo que hablaremos un poco más adelante. Definitivamente esto va a ocasionar una maloláctica muchísimo más rápida, por lo cual existen muchísimos existen muchísimos más riesgos de la pérdida de color en los tintos. En el caso de los tintos, cuando nosotros tenemos una maloláctica más rápida, estamos hablando de que hay menos síntesis de compuestos que puedan en realidad fijar los componentes de color en nuestro tinto, ¿no? Por lo cual, al llevar a cabo una maloláctica más rápida,
puede ocasionar un riesgo potencial de pérdida en color en tintos, por lo cual se recomienda mucho que si nosotros vamos a utilizar este tipo de cofermentación, pues lo que nosotros debemos de hacer es una buena extracción de componentes durante esa fermentación, ¿no? Con la finalidad de que el oxígeno ayude a enlazar muchos de los compuestos y que finalmente tengamos muchísimos compuestos de color, para que si va a ocurrir este riesgo de pérdida de color en los tintos, pues en realidad se pueda recompensar de esa manera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una maloláctica más rápida nos indica que en realidad, si nosotros tenemos una escasez de cierto vino en particular y nosotros queremos sacar esa etiqueta un poco más rápido, pues probablemente sería momento de que nosotros investigáramos a profundidad los efectos de la cepa que adquirimos, o de en particular cómo funciona con ciertas levaduras, para que en realidad podamos aprovechar ese tipo de maloláctica más rápida y empezar los procesos de embotellado cuanto antes, si es que lo que nos falta es esa escasez de etiqueta en ese aspecto, ¿no? Y luego viene la secuencial. En particular, la secuencial es la que es agregada posterior a la fermentación alcohólica, y es una de las que todo mundo usa posteriormente, ¿no? Estamos hablando de aquellos vinos que ya fueron prensados, de aquellos vinos que en realidad tenemos solamente jugo y quizás un poco de sedimento o de turbidez en ellos. Nosotros lo que hacemos en particular en la vinícola es usualmente prensar. Nosotros permitimos que esos sedimentos se formen y agregamos bacterias lácticas. Una vez que la bacteria láctica está desarrollándose un poco, es cuando hacemos el trasiego, para que después ese mismo líquido que cayó en otro tanque o en otro contenedor finalmente tenga una limpidez o una claridad muchísimo más amigable ya al desarrollo óptimo de las bacterias lácticas, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso, del por qué lo hacemos de esa manera, y por ejemplo el hecho de que muchas personas lo hacen en barrica, por ejemplo, también tiene que ver. De eso hablaremos un poco más adelante. Solo hay que entender que este tipo de inoculación secuencial va a ocasionar que tengamos 1 a 2 meses de proceso de la conversión maloláctica, por lo cual es importante cuidar el vino durante todo ese tiempo, lo cual se transmite en logística a un espacio que va a ser ocupado durante mucho más tiempo antes de empezar otro proceso con ese vino en particular. Entonces vamos a entenderlo de esa manera para que podamos visualizar cómo podemos jugar con los tiempos en ese aspecto, ¿no? Usualmente ocurre una estabilidad de color en los tintos, ya que, como les mencionaba anteriormente, si tu maloláctica dura menos, lo que va a ocurrir es que no va a haber tantos enlaces para que los mismos componentes de color puedan resistir la prueba del tiempo. El hecho de que esta sea una maloláctica muchísimo más lenta va a hacer que en realidad estos compuestos de color sean suficiente buenos, con la finalidad de ser estables durante mucho tiempo. Y este es el tipo de maloláctica que se suele utilizar en todos los tintos. Sin embargo, usualmente lo que nosotros queremos en este caso es producir esos estilos de vino que puedan tener mucho tiempo de guarda, ¿no? Debido a que si nosotros tenemos una maloláctica más lenta, pues nosotros en realidad no tenemos como que tanta prisa en el vino en cuestión para que salga, y por lo tanto nos va a dar una estabilidad de color que, pues, debido al tiempo que va a pasar en barrica y al tiempo que va a durar en botella, y que finalmente si nosotros elegimos guardar ese vino en bodega más tiempo, la estabilidad de color va a ser la óptima para que este tipo de vino pueda destacarse y que cuando salga al mercado en realidad no esté oxidado o que en realidad haya perdido mucho componente de color. Esto es el tipo de maloláctica que solemos recomendar para producir vinos de guarda, ¿no? Existe la ventaja de que aquí nosotros podemos controlar el ácido málico final deseado. Esto quiere decir, en el caso de los blancos particularmente, si yo tengo un blanco que en realidad tiene demasiada acidez, y le puede hacer frente a una maloláctica, pero si yo no quisiera que esa frescura se perdiera del todo, lo que voy a hacer es cortar la maloláctica al final.
porque finalmente si yo le agrego sulfitos o si yo ayudo a que este vino lo pueda llevar a cabo de manera, llevarlo a frío y finalmente después lo puedo filtrar estéril para que este tipo de bacterias no pasen a través de, pues lo que va a ocurrir es que en realidad yo tengo un control muchísimo mejor que si yo tuviera, por ejemplo, ese frío y lo hago en fermentación, porque significa que yo también estoy dejando atrás esas levaduras que probablemente no han consumido todo el azúcar. Por mencionar un ejemplo, me refiero en particular a que nosotros tenemos la variabilidad del control, porque ya después, cuando nosotros terminamos nuestra fermentación alcohólica, los únicos microorganismos que deberían de estar actuando serían básicamente las bacterias lácticas. Entonces, nosotros tenemos esa gran ventaja de que en este tipo de maloláctica secuencial podemos controlar en particular cuánto ácido málico es en realidad el que queremos. Como les digo, podemos agregar sulfitos para finalmente terminar de aniquilar toda bacteria y finalmente pues poder llevar a cabo este proceso sin mayor problema, ¿no? Y una de las grandes desventajas en particular de este tipo de maloláctica es que no se tiene tanta diversidad aromática. Estamos hablando de que las otras dos tipos de malolácticas van a tener una especie de variedad aromática, una gama aromática muchísimo más compleja de lo que esta nos puede brindar. En particular es básicamente un organismo el cual se va a desarrollar de acuerdo a lo que el vino tenga finalmente y no va a aprovechar este tipo de ventaja que tenemos con las levaduras, que finalmente también están sintetizando y están creando y deshaciendo compuestos que pueden aprovechar estas bacterias lácticas para que finalmente tengan una complejidad aromática bastante increíble. En el caso de este tipo de secuencial, pues técnicamente ya no tenemos una fermentación, entonces ya no existen como que esos cambios o esa creación tan rápida de compuestos. Básicamente tenemos un lote que tiene ciertos compuestos, o sea, una especie de límite se ha creado dentro de nuestro vino y finalmente estas bacterias lácticas simplemente se desarrollan de esa manera para que finalmente nosotros podamos basarnos más en el perfil del sabor y en la estabilidad del color en particular, ¿no? Ahora, repasemos un poco acerca de lo que son las malolácticas que hemos presentado a continuación. Recordemos que existe un parámetro para llevarlas a cabo dentro de los 20 a los 30 grados centígrados, porque a ese tipo de temperaturas se desarrollan mejor las bacterias, ¿no? Hay que entender que las bacterias lácticas son inamovibles. Esto quiere decir que nosotros en particular, si nosotros agregamos esta bacteria láctica y la ponemos en un contenedor, básicamente la bacteria láctica se va a quedar en muchas de las zonas de la superficie. ¿Ok? Se refiere a que no se va a mover o no es como la levadura que finalmente está generando este tipo de movimiento brusco con la fermentación. Sin embargo, sí existe un efecto de CO2 que ayuda a promover el movimiento del vino, solamente que en una percepción muchísimo más lenta de lo que lo haría una fermentación alcohólica. Por lo cual es la razón por la cual nosotros en la vinícola, por ejemplo, prensamos. Tenemos el tenemos el vino en un contenedor y dejamos que sedimente. No trasegamos, como mucha gente lo hace, pueden trasegar y una vez que tengamos ese vino limpio vamos a tener pues la adición de maloláctica. Lo que nosotros hacemos es agregar la bacteria láctica aun cuando tenemos el sedimento ahí. ¿Por qué? Porque cuando agregamos esa bacteria láctica empieza a fermentar, empieza a convertir el ácido málico a ácido láctico. Y como sabemos que son inamovibles, lo que va a ocurrir es que se van a quedar estancadas y van a, digamos, cambiar de percepción solamente cierta sección del vino. Una vez que el sedimento termine de completarse, hacemos el trasiego para distribuir en el otro tanque con el empuje o con el transporte de ese vino al otro tanque. Nosotros básicamente también estamos homogenizando el aspecto de las bacterias lácticas. Puede que nosotros notemos en particular algún cambio en la conversión maloláctica, hablando de que probablemente ya no haya tanta actividad, pero con este trasiego lo que va a ocurrir es que vamos a tener ya mucha homogeneidad
de las bacterias lácticas que estaban en la superficie y que ahora van a estar adquiriendo nutrientes de otros lados, ¿no? Entonces, recordemos también que muchos de los nutrientes que tenemos en el vino se van a quedar en los sedimentos, por lo cual si nosotros agarramos esa parte inferior que está más cercana a los sedimentos, también podemos obtener más nutrientes para que la bacteria láctica se desarrolle de una manera muchísimo mejor, ¿no? Eso sí, estas suelen funcionar mejor en ambientes anaerobios, esto quiere decir sin oxígeno, por lo cual aquellos tanques que estén incompletos, por ejemplo, o que en realidad no tengan una tapa ajustable para que nosotros podamos llevar a cabo este tipo de procesos, van a ser muy complicados para que la levadura, para que la bacteria láctica se lleve a cabo. Entonces es importante utilizar ese tipo de parámetros o de conocer la naturaleza de estas bacterias para que entendamos que la maloláctica se debe de llevar a cabo de cierta manera. Otra cosa muy importante, así como nosotros consideramos que la bacteria, que las levaduras suelen tener como un ideal cercano a los 2 gramos de azúcar por litro, por ejemplo, para considerar cierta sequedad en el vino. La sequedad de lo que es en realidad una bacteria láctica es cuando nosotros tenemos 0.3 gramos por litro de ácido málico, que ocurren usualmente al final de la maloláctica. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un análisis de una botella y tenemos una cantidad un poquito más grande de lo que es este 0.3, significa que nosotros todavía tenemos cierto ácido málico que probablemente le aporte frescura, ¿no? Usualmente los parámetros se van viendo como si la maloláctica estuviera en un 50% determinada, en un 70% terminada, en fin. La idea es que nosotros lleguemos a ese 100 si nosotros lo que queremos es en realidad no tener problemas con una fermentación o una cierta carbonatación que pueda aparecer en nuestra botella por no haber filtrado con un filtro estéril, por ejemplo. Puede que nosotros tengamos en particular cierto perfil de sabor distinto a lo que en realidad embotellamos, en fin, ¿no? Eso ya dependerá de qué tan terminada quieres esa fermentación. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho vinos blancos que tienen paso por barrica, pero que la fermentación maloláctica no fue terminada. En realidad llegó solo a un 50%. Y obtuvimos un vino blanco que en realidad es fresco, pero que en realidad también es complejo y tiene carácter de barrica, lo cual le da un realce bastante importante. Y finalmente este vino lo pasamos por un filtro estéril con la finalidad de dejarlo fuera o libre de todo microorganismo que pudiese en realidad tener otro efecto. Y como la maloláctica en realidad no era terminada al 100%, pues esto podía ocasionar que la temperatura o que algún otro proceso del vino en particular pudiese reactivarla y finalmente ocasionar estragos en la botella, como lo podría hacer la turbidez, ¿no? Entonces definitivamente no quisimos eso. Nosotros sulfitamos y finalmente otorgamos al vino al final del proceso un filtrado estéril, lo cual hizo que no tuviéramos problema en la botella. Y también es importante que este tipo de bacterias pues necesitan un 3.0 a un 3.5 de pH, que es el óptimo para su reproducción. Entonces, entendiendo el aspecto de que muchos de las regiones con climas cálidos van a llegar más allá del 3.5, quizás al 3.6, pues vamos a entender que este tipo de bacterias van a batallar un poco, excepto Pediococcus, que es en realidad la que no queremos que se desarrolle, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y prestar bastante atención al pH de lo que es nuestro vino, en este caso de condiciones. Y hablando de lo que es el vino blanco, vamos a repasar un poco acerca de los estilos de vino que nosotros usualmente utilizamos para que finalmente podamos entender los efectos que pueden brindar en ciertos vinos, ¿no? Primero que nada, el vino blanco tiene un pH de 3.0 a 3.4, más o menos. Existe la temperatura de fermentación entre 11 a 19 grados centígrados, ¿no? La barrica, si es que nosotros decidimos por tener el vino con paso por barrica, debe de tener las condiciones de 12 a 16 grados centígrados y una humedad relativa del 70% si deseamos cuidar la barrica y que el vino evolucione de manera favorable en él, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos
es que veamos qué tipo de bacteria o qué tipo de cepa nosotros tenemos para ver que cumpla con los crecimientos en específico de este tipo de temperaturas. Entonces, si tenemos una bacteria que se adapta más a esos climas fríos o frescos, vamos a tener en realidad un gran juego en ese aspecto, y que probablemente sea algo más benéfico para nosotros llevar a cabo esa maloláctica en un vino blanco que va a tener este tipo de pasos, ¿no? Recordemos que usualmente no se contempla la maloláctica en vinos blancos sin barrica. Sin embargo, el tener una excesiva acidez puede ser suficiente razón para que nosotros utilicemos alguna bacteria para inocular y finalmente pues tengamos una ventaja en el perfil aromático, ¿no? Ya dependerá del estilo de cada productor y de lo que tengamos en mente, pero definitivamente puede ser algo muy interesante. Ahora, hablando del vino rosado, tenemos un pH de 3.2 a 3.5, la fermentación igual entre 11 a 19 grados centígrados. Usualmente no hay fermentación o envejecimiento en barrica, y finalmente lo que va a ocurrir aquí es que es considerado un defecto en cantidades excesivas. Entonces este perfil aromático de la bacteria láctica en particular implica que nosotros vamos a volverlo un poquito bastante cuidadoso en ese aspecto, porque si nosotros permitimos que la maloláctica se genere aquí, vamos a encontrar muchos componentes que probablemente no se lleven bien con los componentes del rosado, que tienen tanto carácter de tinto como carácter de blanco, ¿no? El uso de bacterias lácticas que se utiliza aquí suele ser de poca producción de diacetilo, ya que el diacetilo en particular nos va a otorgar precursores aromáticos bastante indeseables. Usualmente en el rosado se prefiere no generar maloláctica, y si se va a generar maloláctica espontáneamente, tenemos que estar constantemente en revisión de este vino, porque pues en realidad sí puede otorgar un perfil aromático que en realidad no sea nada agradable, ¿no? Y para finalizar, en el caso del vino tinto, nosotros contamos con un pH del 3.3 al 3.6 usualmente, una temperatura de fermentación entre los 19 a los 27 grados centígrados más o menos, la misma condición de las barricas también para que nosotros podamos llevar a cabo, y este tipo de vino en particular suele ser con o sin barrica. Usualmente, aunque sea vino tinto joven o que vaya a ser un vino en particular con envejecimiento en barrica y que sea un vino considerado para guarda, pues en realidad la maloláctica va a llegar a cabo en cualquiera de estos procesos, ¿no? Lo único que se recomienda en particular, habiendo recordado pues todo lo que hemos hablado de ese tipo de vinos tintos jóvenes que se requeriría, o lo ideal sería una cofermentación, y que un vino de guarda sería más apto para una secuencial, vamos a hablar entonces del cuidado en la pérdida del color. Y a esto me refiero con visualizar las variedades que nosotros vamos a utilizar, porque puede que haya muchos vinos que en particular tengan variedades que no te otorguen tantos antocianos, como lo puede ser una Grenache, puede ser una Barbera, y promover ciertos tipos de maloláctica puede hacer que inclusive el poco color que te otorguen se pierda más fácilmente. Entonces tenemos que observar muy bien qué tipo de uvas utilizamos en nuestras mezclas, y qué tan bien promovamos esos enlaces con la barrica, por ejemplo, con la polimerización de los taninos y las antocianas, que es algo de lo cual vamos a hablar la siguiente clase, que es la clase de barricas y productos alternativos. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros en particular observemos con detalle qué tipo de vino estamos produciendo y qué tipo de variedades estamos utilizando, para que finalmente podamos tomar una decisión sobre qué tipo de maloláctica y en qué momento se puede lograr, ¿no? Entonces, esto ya vendría siendo algo muy distintivo de cada productor, y como les iba diciendo, dependerá de lo que tengamos en mente, porque puede que nosotros tengamos cierta polémica al promover un estilo de maloláctica distinto solo para hacer una prueba, pero finalmente hay que redactarnos un poquito más y checar en particular la bibliografía y repasar mucho esta clase para que entendamos cómo poder realizar malolácticas como verdaderamente se merecen los vinos, ¿no? Y bueno, chicos, esto en particular es un tema que no van a escuchar tan seguido hablar de muchos productores, ya que suele ser algo que no se habla
tanto en realidad. Sin embargo, la idea de esta clase fue hacernos un poquito más adeptos a la naturaleza de la maloláctica y finalmente promover la importancia de este proceso dentro de los tiempos venideros como parte fundamental de la estructuración de un vino. Entonces esperemos si les haya gustado. Vamos a continuar con estas clases y la siguiente clase es la clase de barricas y productos alternativos, por lo cual también va a haber demasiada información y vamos a observar cada uno de esos detalles a profundidad. Esperemos si les haya gustado las clases. Nos vemos la siguiente clase.